La prueba, bueno, examen, pruebas, como lo quieran ver ustedes, la prueba está para el día de mañana, ¿verdad? O sea, esa es la última evaluación. Entonces, está obviamente para mañana a las 12. Yo, bueno, ustedes lo han visto a lo largo de toda la clase. Yo he sido muy abierto y muy flexible, muy comprensivo, ¿verdad? Al momento de los horarios de los exámenes. O sea, yo sé que por una razón u otra a uno se le puede complicar, ¿verdad? Si ustedes están laborando, o sea, por algo matriculan la clase también a esta hora, ¿verdad? Lastimosamente, los exámenes, pues todas las secciones los ponemos a la misma hora. Por eso es que la hora regular es a las 12. Pero yo comprendo si por alguna u otra razón ustedes no han logrado o no pueden, sea cual sea la razón, no pueden hacerlo a las 12. Entonces yo, como les digo, he sido bien flexible desde el punto de vista de que, ok, o sea, yo se los he logrado mover a cualquier otro día u hora que ustedes puedan, ¿verdad? Esa situación va a ser un poco diferente. Sí se los puedo reprogramar, o sea, pero únicamente les puedo reprogramar la hora. O bueno, el día también se los podría reprogramar, pero a no más tardar del día miércoles. ¿Ok? Entonces, simplemente para hablar ahorita lo que yo tengo planeado, ¿verdad? Eh, el día de mañana no hay clase, ¿verdad? El día de mañana es puramente examen y ustedes me dicen a la hora que lo puedan hacer, lo que voy a hacer porque si me mencionan por Telegram, creo que se me hace un poco más complicado estar viendo todos los mensajes que me envían, ¿verdad? Y después, entonces voy a hacer una encuesta de nuevo, ¿verdad? Porque ahí ya tengo yo ubicados en un solo lugar los nombres y la hora a la cual van a realizar el examen y así no me sucede algo que pudiese haber sucedido tal vez con alguno de ustedes, que es que a la hora de la hora, tal vez se me faltó agregar a alguien la hora a la que iba a realizar el examen y después tengo que ver si rapidito, si lo puedo. La vez pasada por lo menos pude hacerlo desde el celular antes de que saliera, pero eso conlleva atraso, digamos, si yo no lo logro leer, después entonces se lo puede atrasar a usted. Entonces mejor voy a hacerlo por medio de la encuesta, como les había dicho. Y preferiría yo que sea martes o miércoles. ¿Por qué la fecha? Dirán, ¿por qué no me puede dejar para el sábado? ¿Por qué no me puede dejar para el viernes? Es porque el viernes está la repo, muchachos. Entonces yo de martes a viernes tengo que, eh, igual se me va a complicar, tiene que ser durante la noche, ¿verdad? Pero tengo que revisar sus exámenes y darles por lo menos la calificación, ¿verdad? Aunque no, si no me piden la revisión o todavía no han hecho la revisión, pero por lo menos que ustedes sepan más o menos cuánto es la calificación, porque así después ustedes logran decidir si ocupan repo, número uno, y número dos, de qué parcial ocupan repo. Entonces, por eso yo preferiría que el examen lo realicen a más tardar el miércoles, ¿verdad? O sea, yo preferiría que lo realicen el martes, pero voy a dejar esa opción a más tardar el miércoles en cualquier hora que ustedes me lo soliciten. Ahora, en cuestión de clase, ¿verdad? Yo les dije que por si esto ya es opcional, ¿verdad? Para el que desee, yo puedo dar una clase rápida, ¿verdad? Acerca de dinámica de fluidos. No es la gran cosa, ¿verdad? O sea, simplemente vamos a ver la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Y solo vamos a ver teórico. Voy a hacerlo como dice las clases del capítulo 12, ¿verdad? Que eh, no la desarrollé digamos, todo acá, sino que ya lo traje hecho para poder avanzar más. Y esa va a ser opcional, ¿verdad? Yo me voy a conectar y, o sea, voy a hacer el mismo aviso de siempre, pero si no quieren o no pueden, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo solo es por cualquier cosa, si alguno quisiera. No es tampoco nada del otro mundo, ¿verdad? Pero si alguien por lo menos quisiera recibir la clase para después hacer la lectura, o si a alguien le interesa porque eh, estudia, qué sé yo, ingeniería química o ingeniería civil y quiere saber un poquito de dinámica de fluidos para no ir tan nuevo, ¿verdad? Porque en una clase no se puede llegar mucho a detalle, ¿verdad? Entonces yo la voy a dar por ustedes.
para los que quieran conectarse, ¿verdad? Bueno, repito, ya dejé la tarea y siempre estén pendientes en el campus, ¿verdad? Porque puede que ponga algún aviso bueno, en general también en el Telegram les aviso, pero siempre estén pendientes en el campus acerca de las actividades. La tarea, si no me equivoco, está para el sábado, pero si ustedes la entregan el domingo, no hay problema para mí. Las notas creo que se entregan lunes, martes, miércoles de la otra semana. Entonces, con tal la entreguen para esa fecha, pues eh, domingo está bien. Ya para el fin de semana yo debería de tener, el fin de semana debería estar revisando ya para sus notas finales. ¿Alguna consulta, muchachos, acerca de lo que acabamos de discutir ahorita? Ok, entonces vamos con los ejercicios, ¿verdad? Son tres, uno de presión, dos de fluidos. El de presión es bien sencillo, ¿verdad? A pesar de ser sencillo, el libro le pone dos puntitos, ¿verdad? No lo pone de uno, yo considero que es más fácil que dos puntitos, pero está bien. Dice, bio, daños causados en el oído por buceo. Entonces, lo que les digo yo, bucear en realidad toma entrenamiento y en general, no solo entrenamiento, ¿verdad? Uno para hacer buceo en aguas profundas, ¿verdad? Necesita equipamiento especial, ¿verdad? No puede bucear solo así como así. Entonces, esta es una de las pequeñas, por ejemplo, ¿verdad? En el cual puede la presión del fluido puede causarles algún tipo de malestar, ¿verdad? Entonces dice, daños causados en el oído por buceo. Si la fuerza sobre la membrana timpánica, tímpano, aumenta en aproximadamente 1.5 newtons por encima de la fuerza de la presión atmosférica, entonces 1.5 por encima de la presión de la fuerza que ejerce la presión atmosférica, la membrana sufre daños. Al bucear en el océano, ¿debajo de qué profundidad podría comenzarse, o sea, a comenzar a dañarse su tímpano? ¿Ok? Lo que me piden es profundidad. Otro dato, el tímpano generalmente tiene un diámetro de 8.22 milímetros. Me dicen que consulte la tabla 12.1, eso es por las densidades. Entonces, fíjense bien, nosotros sabemos que el concepto de presión, ¿ok? El concepto de presión es que si aquí hay un área, ¿verdad? ¿Ok? Hay una fuerza que está actuando sobre esa área y el conjunto o el efecto de esa fuerza distribuyéndose a lo largo de esa área se llama presión, que yo sé que presión es igual a fuerza sobre área general. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la presión atmosférica, ¿ok? ¿Qué quiere decir la presión atmosférica? El aire, todo el aire que está a nuestro alrededor y que está encima de nosotros, ejerce una fuerza sobre nosotros, ¿ok? Por lo tanto, la presión atmosférica ejerce una fuerza sobre nosotros, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando a mí me dan el primer dato, o en general, pues, vamos a ver cómo se le dice, si la fuerza sobre la membrana timpánica, ¿verdad? Entonces, digamos que yo aquí tengo el tímpano, ¿verdad? Y yo tengo una fuerza. Le voy a poner F sub 0. Aumenta aproximadamente 1.5 newtons por encima de la fuerza de la presión atmosférica, debido a que nosotros, aquí a donde están ustedes parados, estamos a presión atmosférica. Desde el momento que hablamos de presión, ustedes pueden hablar, ok, entonces fuerza sobre área. Entonces, en este caso, la presión atmosférica hace una fuerza que le vamos a llamar F sub 0, porque a presión atmosférica yo le llamo P sub 0, ¿verdad? Que está actuando sobre el área de su tímpano, ¿ok? Y entonces, esa actúa sobre esto. ¿Qué pasa? Si esta fuerza que se aplica sobre su tímpano es esa misma F sub 0 más 1.5,
su tímpano empieza a recibir daños o puede recibir daños. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que a nivel del mar, nosotros estamos a presión atmosférica. Pero si nosotros empezamos a subir, digamos, a una distancia h, la presión en este punto a esta profundidad va a ser una presión P sub 0 atmosférica más una manométrica, ¿verdad? Entonces, la fuerza, ¿ok? La fuerza caería aquí, sería básicamente una presión atmosférica por el área del tímpano más el extra, ¿verdad? Rho GH, la presión manométrica por el área del tímpano. Entonces, a mí lo que me preguntan es, fíjense bien, ¿a qué profundidad H comienzan a darse daños? Entonces, vamos a ver, vamos a interpretar bien los datos como nosotros los tenemos, ¿verdad? Yo sé que si esta presión, ¿ok? Ya lo puse aquí. Si esta presión, que es la presión que está a una profundidad H, yo la multiplico por el área, yo tengo la fuerza, ¿verdad? La fuerza que actúa sobre el tímpano. Y cuando yo vi eso, yo vi que esto es P sub 0 por A, que básicamente es esto es la F sub 0 en atmosférica más Rho GH por A. Esto de acá es una fuerza. Esta es la fuerza o el extra del cual habla el libro, ¿verdad? Estas son los 1.5, ¿verdad? Entonces, la fuerza, ¿verdad? Desde la que una persona va a empezar a recibir daño sobre el tímpano va a ser 1.5 sobre la fuerza que ejerce la presión atmosférica. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, o el dato que nos dan, es este, ¿verdad? 1.5, que es lo que está por encima de la presión atmosférica, pero son newtons, ¿verdad? Entonces estamos hablando de fuerza. Es simplemente esto de acá, o sea, la presión, la fuerza debida a la presión manométrica. No sé si me doy si se da a entender el concepto de por qué esos 1.5 son únicamente relacionados con presión manométrica, muchachos. Licenciado, lo que a mí me tiene confundido es esa fuerza sub-cero y eso. Eso simplemente es un nombre que le puse yo, ¿verdad? O sea, a presión aquí, cuando nosotros estamos a nivel del mar, hay presión Sí, claro. atmosférica, P sub 0, ¿verdad? Entonces, si hay P sub 0, esa misma presión, ¿cómo actúa sobre nuestro oído? Bueno, le aplica una fuerza que yo le llamé F sub 0, solo por ponerle un nombre, que es igual a ¿quién? P sub 0 por A. Entonces, básicamente lo que yo les dije acá, ¿verdad? Ok, cuando nosotros ya estamos a un nivel más profundo, la presión es P. Pero yo no estoy trabajando para presión, yo estoy trabajando para fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la fuerza que se aplica sobre su tímpano? Allá abajo, para presión por área. ¿Por qué? Porque en general presión es igual a fuerza sobre área o la fuerza debido a una presión es igual a presión por área, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza que está actuando sobre su tímpano, ¿verdad? Y básicamente yo simplemente le multiplico a la expresión de P, que es esta, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí P sub 0A, esta es la fuerza que ya tenía, más un extra. Y ese extra es la fuerza debido a la presión manométrica. Simplemente le puse un nombre por ponérselo. Si ustedes les preguntaran cuánto es la fuerza debido a la presión de la fuerza sobre su tímpano a nivel del mar, ustedes pues hacen este cálculo, ¿verdad? Pero eso yo simplemente le puse un nombre, no tiene
nada que ver en sí para resolver el ejercicio. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Sí, no, lo que yo no entendía era eso de por qué estábamos trabajando con fuerza, pero ya entendí. Sí, es porque el ejercicio porque lo que me pide es fuerza. O sea, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Porque yo tengo la expresión para presión, pero yo sé que presión por área es fuerza. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, básicamente lo que me da el ejercicio como dato, que eso es lo único que nosotros ocupamos interpretar en el ejercicio, que la fuerza debido a la presión manométrica va a ser presión manométrica por área, ¿verdad? Entonces, a esa le voy a llamar fuerza F, ¿verdad? Y es presión manométrica, es rho GH por el área del tímpano. Y yo sé que esa, si es mayor que 1.5 o mayor, ¿ok? Si la presión manométrica ejerce una fuerza de 1.5 o mayor sobre mis tímpanos, va a haber, puede causar algún tipo de daño. Y lo que me pregunta el ejercicio es, ¿cuánto es esta H? Entonces nosotros despejamos, ¿verdad? Ok, H sería el 1.5 dividido entre densidad del fluido por G por el área, que es el área de un círculo. A eso lo aproximamos pi por r cuadrado. ¿Cuáles son los únicos otros cuidados que tenemos que tener con el ejercicio? Bueno, el ejercicio me da cuánto es el diámetro. Me dice que el diámetro es de 8.22 milímetros. O 8.2, ¿verdad? Sí, 8.2 milímetros. Eso quiere decir que esto en cuestión de radio es 4.1 milímetros. Y en unidades estándares 4.1 por 10 a la menos 3 metros. Eso es lo primero que hay que tener cuidado. Lo segundo que hay que tener cuidado es cuánto es la densidad de fluido. Entonces nos dicen que nos vayamos a la tabla, ¿verdad? Voy a ir a la tabla 12.1. Y aquí es a donde les pido que tengan cuidado y lean bien qué es lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué densidad voy a utilizar yo para este ejercicio? Agua de mar, 1.03 por 10 a la 3. ¿Por qué utilizo agua de mar? Porque el ejercicio me dice que es en el océano. ¿Ok? Entonces es agua salada. La densidad del fluido es 1.03 por 10 a la 5, creo que es, ¿verdad? No, a la 3. Kilogramos sobre metro al cubo. Y ya con eso nosotros podemos calcular fácilmente a qué altura H, bueno, a qué profundidad, mejor dicho, H, vamos a tener daño sobre el tímpano, ¿verdad? Y esta sería, ok, 1.5 dividido entre la densidad del fluido, 1.03 por 10 a la 3, por G, que es 9.8, por pi, por R, que es 4.1 por 10 a la menos 3, al cuadrado. Me da 2.8 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros o sea, empezamos a nadar bajo el agua y llegamos a 2.8 metros, existe de profundidad, ¿verdad? Debajo del agua. Existe una gran posibilidad de que nosotros en nuestros oídos se dañen o nos empiecen a doler. O sea, si ustedes van a nadar o bucear por debajo de 2.8 metros, tienen que usar algún tipo de protección para sus oídos, ¿verdad? Algún tipo de tapón para el oído o algo que evite que el agua directamente ejerza esa presión directamente sobre su tímpano, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos? Si se fijan, simplemente es cómo interpretamos esto, ¿verdad? Y los datos que nos dio el ejercicio, ¿verdad? ¿Alguna consulta? No, solo como dato, licenciado, cuando la gente bucea, lo que hace es taparse la nariz y soplar.
para como destaparse, ¿verdad? Para no sufrir Ujú. el tímpano. Como para, me imagino que eso ha de hacer como algún tipo de fuerza hacia afuera, ¿verdad? Evitando que la presión total sea muy fuerte, ¿verdad? Yo nunca he buceado, así que, pero en el dato, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, muchachos? O podemos pasar entonces a estos otros. Fíjense que estos otros dos de flotación son los que yo les dije que, bueno, los ejercicios de flotación no necesariamente son cuánto es la fuerza boyante, sino que a mí me van a decir, ok, usted tiene este material en este fluido, ¿cuánto se hunde el material? Básicamente. O, o, o a partir de que a mí me dicen, si este material se hunde tanta profundidad en este fluido, ¿cuánto es la densidad del fluido? ¿Cuánto es la densidad del material? ¿Cuál es la masa del? O sea, hay tantas preguntas que me pueden hacer. Lo único que nosotros ocupamos identificar claramente cuando nos hacen esto son dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que me están pidiendo, verdad? Número dos, ¿qué son los datos que me están dando, verdad? Si yo identifico esas dos cosas, luego aplico sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y planteo las fuerzas que sea que existan. Cualquier fuerza que pueda existir en el sistema, yo la planteo y resuelvo para lo que a mí me dan. Y eso es básicamente lo que hacemos con estos ejercicios. Fíjense bien, este ejercicio dice, una muestra de un mineral pesa 17.5 newtons en el aire, ¿ok? Eso es lo que pesa en el aire. Pero si se cuelga de un hilo ligero, si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo, ¿ok? O sea, todo el volumen del objeto está en agua. Aquí no me especifican, ¿verdad? Entonces voy a considerar agua dulce. La tensión en el hilo es de 11.20. ¿Ok? Calcule el volumen total y la densidad de la muestra. ¿Se fijan? Entonces voy a apuntar aquí los datos, ¿verdad? A mí me dicen que el peso, en general el peso del objeto es 17.5. Yo sé que estamos en agua, ¿verdad? Entonces, vaya, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Yo sé que el volumen del objeto sumergido es el volumen total del objeto porque dice que está completamente sumergido. Y yo sé que cuando yo lo cuelgo de un hilo, la tensión, y el objeto está en el agua, ¿verdad? La tensión ahora es 11.20 newtons. ¿Y qué es lo que me pide el ejercicio? El volumen del objeto, ¿okay? El volumen del objeto y densidad del objeto. Analicemos un poco qué es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? A mí me dicen que en aire, ¿ok? En aire, o sea, si vengo yo, pongo una balanza aquí y pongo el objeto, este pesa 17.5. ¿De qué dato puedo sacar de aquí? Ah, bueno, yo sé que el peso de ese objeto es 17.50. Y yo sé que el peso en general se escribe mg. Por lo tanto, yo sé que 17.5 es igual a mg o que la masa es igual a 17.5 entre g. O sea, yo ahí facilito, como a mí me dicen literalmente, ¿verdad? El mineral pesa. Eso es lo que pesa el mineral en aire. Ojo, si me dicen que eso es lo que pesa el mineral
En un fluido, ahí hay que tener cuidado. En aire, si nosotros nos vamos a la tabla, vamos a fijarnos que la densidad del aire es 1.20, es casi nada. Entonces, podríamos considerar que sí, que el aire ejerce una fuerza de flotación sobre el objeto, pero usualmente va a ser mínima, porque se fijan que esta es de 1.20, o sea, no es nada, ¿va? Entonces, la fuerza de flotación, entre comillas, del aire, no la consideramos. Recuerden, ¿verdad? Fluido no solo es para nosotros líquidos, fluido también son gases, ¿verdad? Como el aire, lo podemos considerar, digamos, como un gas, helio, cualquier gas que ustedes se puedan imaginar, se puede considerar como un fluido, por lo tanto, puede ejercer una fuerza de flotación. Esta es la razón, digamos, por la cual los globos aerostáticos pueden volar. ¿En qué está sumergido, entre comillas, el globo aerostático? En el fluido que es el aire. ¿Por qué? Bueno, al final cuando se calienta el aire, pues, hay una distinta densidad. O también los globos de helio, ¿verdad? ¿Ok? El helio tiene una fuerza de flotación, ¿verdad? O bueno, el globo de helio en el aire sufre una fuerza de flotación y como el helio es menos denso, entonces va a flotar. Pero bueno, de eso no es este ejercicio. En general, a mí me dieron el peso en aire. Cuando me dan el peso en aire, siempre puedo hacer esta relación. ¿Ok? Es el peso directamente, o sea, es el peso del objeto. Entonces yo puedo calcular cuánto es su masa y ese es un dato que nos va a servir bastante. Yo tengo la masa del objeto que va a ser 17.5 dividido entre 9.8. Entonces ahí fácilmente yo encuentro que la masa es 1.7857. Tengo que dejarlo a 4 cifras, entonces 1.786 kilogramos. ¿Alguna pregunta por los momentos, muchachos? No, ¿verdad? A mí me dicen, el objeto en aire, recuerden, solo si me dicen en aire puedo aplicar directamente esto yo. Ahora, fíjense bien, solo voy a hacer algo solo para ejemplificarles qué es lo que, o bueno, por qué la tensión aquí es 11.20, pero bueno, ¿qué sucede si vengo yo con una vara, cuelgo el material, ¿okay? Este es el mismo material que tenía acá, lo agarro sobre una cuerda. ¿Cuánto es la? Yo sé que sobre el objeto aquí hay dos fuerzas, ¿verdad? El peso del objeto y una fuerza de tensión. En este caso, ¿cuánto es la tensión de la cuerda? Así como estamos. Bueno, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no se está moviendo, ¿verdad? Entonces yo sé que en este caso la tensión es igual al peso. ¿Ok? Pero nosotros podemos ver que en el ejercicio nos dicen que la tensión es 11.20, pero yo sé que el peso del objeto es 17.5. ¿Por qué la tensión en este caso no es igual al peso? Bueno, es que fíjense bien, esto es lo que tengo yo. ¿Qué pasa si vengo y digo, ok, agarro un beaker, el beaker está lleno de agua, y ahora, ¿qué pasa con el objeto? Está completamente sumergido en agua. Y aunque no estuviera completamente sumergido, aunque esté parcialmente sumergido, ¿qué sucede solo por el hecho de que esté en un fluido? Aparece una fuerza de flotación. Entonces, aparece una fuerza boyante. Yo le llamo F. El libro únicamente le llama B por cualquier cosa, si ustedes se preguntan. El cuerpo ahí sigue en reposo. Entonces, sigue siendo aplicable la sumatoria de fuerzas en Y. Esta sigue siendo igual a 0. Pero ahora no solo está la tensión hacia arriba, también está la fuerza boyante. Por eso es que ahora la tensión disminuyó un poco. Ese es el mismo concepto, más o menos, muchachos,
como cuando ustedes vienen y están jugando en una piscina, ¿verdad? Vengo yo y si intento levantar a alguien, se me va a hacer más fácil levantarlo ahí que levantarlo en el aire. ¿Por qué? Porque ahora a la cuerda, en este caso, le está ayudando la fuerza boyante. Así como en la piscina, cuando nosotros queremos levantar a alguien, también nos está ayudando la fuerza boyante. Entonces, ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Bueno, yo les digo, esto lo hice preliminarmente porque yo ocupo ese dato de la masa. Ya vamos a ver que se va a necesitar. Pero en general, ¿cómo se resuelve cualquier ejercicio? Yo aquí ya les planteé la situación, ya vi cuáles son las fuerzas que están actuando. Ahora lo único que tenemos que aplicar es, ok, el objeto está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y cuánto es esta sumatoria de fuerzas en Y? Tensión más fuerza boyante menos el peso del objeto. Esto es igual a 0. Ok, la tensión es un dato y a mí me lo dan de un solo que es de 11.20. Ok, 11.20 newtons. La fuerza boyante no la conozco, ¿verdad? Pero yo sé que se puede escribir con la densidad del fluido, en este caso es agua, por el volumen del objeto sumergido, en este caso es todo el volumen del objeto, por G, menos el peso que también me lo da el ejercicio, es 17.5. Eso es igual a 0. Si se fijan de aquí, yo tengo todo, ¿verdad? Esto es un dato, esto de tabla, este es un dato, o sea, siempre es 9.8 y esto. De aquí puedo encontrar cuánto volumen. Entonces hacemos un despeje, ¿verdad? B sub 0 va a ser igual a ¿quién? 17.50 menos 11.20 dividido todo esto entre la densidad del agua por 9.8. Entonces, el volumen de este objeto que nosotros no sabíamos, simplemente me dieron una situación en aire y me dieron una situación en agua. Así como el ejercicio me pudo haber dado una situación en agua y una situación en aceite. Y yo simplemente comparo las situaciones, ¿verdad? 17.5 menos 11.2 me da 6.3. Eso lo divido entre 9.8 por la densidad del agua, que es de 1000. Respuesta me dice a mí, ese objeto es de 0.00064285. Bueno, 86. No, 429 tengo que dejarlo. Si quiero seguir la cifra significativa, ¿verdad? Metros al cubo. Esto ustedes si quieren, ¿verdad? O sea, por mí está bien, eso ya está en unidades estándar. Si quieren para dejarlo más bonito, lo pueden escribir en notación científica, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir 6.429 por 10 a la menos 3 metros al cubo. O si quieren, pueden ir y encontrar la cual. Dígame. 4 es. A la menos Sí, 4 sería. sí, 4. Si no pueden venir y pasarlo a milímetros al cubo, pero ustedes lo pueden dejar perfectamente así, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta para el volumen. Ok, ahora que yo conozco el volumen, muchachos, ocupo encontrar la densidad y yo sé que la densidad del objeto, o en general densidad, en este caso del objeto, ¿verdad? Es igual a ¿quién? Masa del objeto sobre el volumen del objeto o masa de la muestra del objeto entre el volumen de la muestra del objeto, como sea, ¿verdad? Pero en este caso, masa sobre volumen. Por eso es que yo encontré la masa anteriormente, ¿verdad? O sea, si se fijan, el inciso A no ocupo para nada la masa, pero el inciso B, cuando ya quiero encontrar la densidad, ok, ahí sí ocupo la masa, porque la densidad es masa sobre volumen y yo ya tengo el volumen, pero ya calculé 1.786. Entonces esto es 1.786
entre 0.0006.429, ¿verdad? .786 dividido entre mi respuesta, que era la de ahí, y me da 2.778. Eso es lo que me dio a mí. Incluso ejercicios me podrían decir a mí, solo por decirles algo, ¿verdad? Algún ejercicio les podría decir de qué material es este o qué material cree usted que es este. Me dio 2.778, o sea, 2.700 y pico, ¿verdad? De los que está aquí, el que más se parece es aluminio. Entonces, algunos, en algunos casos les pueden decir eso, que ustedes interpreten su respuesta. Entonces, como la densidad es esa, ¿ok? Esta es la densidad, esa me describe cuál es el objeto, ¿verdad? O sea, si la densidad fuera 8.700, perdón, 8.600 es bronce. Si fuera 8.900 es cobre. Eso siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es exactamente, pero ustedes podrían decir, si les preguntaran, que de la tabla a la que más se asemeja es aluminio. Porque aluminio es 2.700 y nosotros tenemos 2.778, es el más cercano de la tabla. Eso es lo que me dio a mí, ¿verdad? Habría que revisar si yo tengo bien los cálculos, ¿verdad? Siempre les repito eso, ¿verdad? Yo no me sé las respuestas, ¿verdad? O sea, no los traigo prehechos los ejercicios, entonces en cuestión de calculadora siempre habría que, ustedes tendrían que revisar 7.86, ¿verdad? Aquí no, sí, 86. Luego aquí ese cálculo creo que sí lo tenía bien, ¿verdad? 17.5 menos 11.2 entre 9.8 por mil y medio. Eso es lo que me dio acá, ¿verdad? Y luego 1.786 entre esto, masa sobre volumen. ¿Alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Ok, quedan 11 minutos y tal vez no lo terminamos, muchachos, pero por lo menos vamos a dejarlo planteado, ¿ok? 12.33. Este también es interesante, ¿verdad? El ejercicio dice lo siguiente: una roca cuelga de un hilo ligero, ¿ok? Entonces, a ver, roca cuelga de un hilo ligero, ¿verdad? Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es de 32.9. Cuando está totalmente sumergida, pero en agua, la tensión es de 28.4. Cuando está totalmente sumergida en un líquido desconocido, ahí ya no saben cuál es el líquido, la tensión es de 18.6 newtons. Determine la densidad del líquido desconocido. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos tres situaciones, ¿verdad? Yo tengo objeto, perdón, sí, objeto colgado. Yo tengo el objeto colgado, pero sumergido, en este caso en agua, y sumergido completamente, ¿verdad? Paso hasta ahí, sumergido en agua. Y yo tengo el mismo objeto, y ahora sumerjo, pero en otro fluido, ¿verdad? Entonces agarro un beaker y lo lleno de otro fluido que en ese caso yo no sé qué es, ¿ok? Voy a poner naranja, un líquido naranja. No sé cuál es ese fluido. A mí me dicen que cuando la roca cuelga de un hilo ligero y está en el aire, la tensión del hilo es 39.2. Ya vimos, ¿qué significa eso, muchachos? Fíjense bien, a mí me están dando esta tensión, pero cuando estamos en aire no consideramos fuerza de flotación, entonces solo hay dos fuerzas, ¿verdad? Tensión y peso.
Yo sé aquí que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, por lo tanto yo sé que la tensión menos el peso tiene que ser igual a 0, que la tensión es igual al peso, o que el peso es igual a 39.2. Además de esto, newtons, ¿verdad? Además de esto, yo puedo seguir y sacar más datos, ¿verdad? Ah, yo sé que ese es el peso, ¿verdad? Ese es el peso real del objeto. Ok. Entonces yo sé que mg es igual a 39.2. O que m es igual a 39.2 entre 9.8. 39.2 entre 9.8. Me da 4. O sea que la masa de esa piedra es 4.00 kilogramos. De ahí ya saqué dos datos. ¿Ok? Yo ya saqué dos datos. ¿Cuánto es el peso del objeto y cuánto es la masa del objeto? Ahora lo sumerges en agua. Y siempre, obviamente, va a estar en reposo. La pregunta es, ¿qué fuerzas actúan ahora? Ah, bueno, siempre va a ser el peso del objeto hacia abajo. Va a haber una tensión porque hay una cuerda. Y también está la fuerza boyante debido a este fluido, que es agua. De nuevo, yo sé que aquí la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Y qué tengo yo? Que la tensión la tensión más la fuerza boyante menos el peso del objeto es igual a 0. Me dan el dato de tensión, que es 28.4. La fuerza boyante yo sé que es densidad de fluido, en este caso agua, por G, por el volumen del objeto. ¿Ok? El peso del objeto es este de acá, 39.2. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Qué puedo encontrar yo de acá? El volumen del objeto. ¿Okay? ¿Cuánto es el volumen del objeto entonces? Sería 39.2 menos 28.4 dividido entre la densidad del fluido por 9.8. El fluido es agua, ¿ok? El fluido es agua, entonces yo puedo calcular cuánto es ese volumen del objeto, ¿verdad? 39.2 menos 28.4 me da 10.8. Eso lo divido entre 1000 por 9.8. 0.001102. A 3 unidades, entonces 0.0110. Perdón, 00, ¿verdad? Sí. Ya obtuve cuánto es el volumen del objeto. Ok. Ahora tenemos la tercera situación. Bueno, por los momentos voy a hacer. ¿Hay preguntas con esto, muchachos? Si se fijan, solo fue sumatoria de fuerzas en Y, a ver qué puedo sacar. Yo saqué la masa por cualquier cosa, pero viéndolo bien, me parece que no la voy a ocupar. Pero vamos a ver. No nos hace daño sacarla, ¿verdad? Repito lo mismo. Me pregunto, ¿qué fuerzas hay sobre el objeto cuando está sobre el fluido extraño? Bueno, si está el peso del objeto, siempre va a haber una tensión hacia arriba, pero ahora también está
la fuerza boyante, pero no es la misma fuerza boyante que estaba antes. ¿Ok? No es la misma fuerza boyante que estaba antes. ¿Pero está todo el objeto sumergido? Sí, pero se sumerge en un fluido distinto. Entonces la fuerza boyante ahora es otra. ¿Ok? Porque ¿quién es el que le aplica la fuerza boyante? El fluido al final. Así que depende de cómo es el fluido, cómo es la fuerza boyante. Porque se fijan, depende de la densidad de ese fluido. Entonces vamos a aplicar nosotros ahora aquí. Ok. Sumatoria de fuerza en Y tiene que ser igual a 0. Porque el objeto ahí está. A mí no me están diciendo que el objeto se mueve, ¿va? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Está flotando ahí. En reposo. ¿Cuáles son las fuerzas? Tensión más fuerza boyante menos peso igual a 0. Tensión que me la da el ejercicio 18.6 más fuerza boyante, que yo sé que se escribe densidad del fluido, no la conozco. ¿Por qué? Por volumen del objeto, menos el peso del objeto que lo saqué en el primer inciso, 39.2. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora este no lo tengo y este lo encontré en el inciso anterior. Ahora despejo para el otro. ¿Cuánto es la densidad de este fluido? Y nosotros podemos intuir algo, ¿verdad? La fuerza boyante, que se expresa así, es mayor. Si la fuerza boyante es mayor y en ambos casos está sumergido todo el objeto, ¿qué tiene que ser mayor? La densidad. Este fluido es más denso que el agua. Vamos a verlo en números, ¿verdad? Perdón, qué feo me sale 3. 39.2 menos 18.6 entre 9.8 por 0.00110. Y me da 39.2 menos 18.6. Eso me da igual a esto. Lo divido entre 9.8 por 0.0011. 1910. O sea que la densidad del fluido dio 1910, más denso que el agua, como yo les dije que lo intuí, ¿verdad? Simplemente porque la fuerza moviente es mayor. Sí, la fuerza moviente es mayor y la misma cantidad del objeto está sumergida. Eso significa que el otro objeto tiene que ser más denso. Sé que lo resolví bien rápido, ¿verdad? Pero lo pude resolver todo a tiempo. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, si hay algún paso que no se entendió o cualquier cosa con el ejercicio, ¿verdad? Porque sé que lo resolví muy rápido, pero era el punto para poder terminarlo. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Creo que no, Lick. Y así puede ser cualquier otro ejercicio, digamos, me pueden decir a mí, ok, me pueden decir a mí, si vengo yo y tengo un recipiente con un fluido, ok, y el objeto, Pero sí, ahí en ese caso lo resolvió en ese orden porque le convenía, ¿verdad? Porque la densidad del líquido extraño no lo conocemos, tampoco nos da como dato en la tabla, tal si vez no me ahí, equivoco. sí, o sea, no le va a salir, como no le dicen cuál es el fluido, entonces no importa, ¿verdad? No, pues no lo podríamos buscar en la tabla porque no sabemos qué líquido es. Y bueno, y no sale siquiera, pero bueno, en general no sabíamos cuál es. Bueno, aquí yo lo resolví en el orden correcto, entre comillas, digamos, por experiencia, ¿verdad? Digamos. ¿Qué hubiera pasado tal vez con ustedes? Ustedes pueden pensar, ok, lo que me están pidiendo es la densidad de líquido. Entonces ustedes empiezan a plantear acá. Empiezan a plantear porque dicen, ¿a dónde me va a salir la densidad de ese fluido? Entonces ustedes empiezan por la izquierda, pero se van a topar con esto. Ah, pero aquí aparece la densidad de fluido, pero yo no tengo cuánto.
O sea, si ustedes empiezan de derecha a izquierda, ¿verdad? Yo no tengo esta. Entonces ahí tendrían que llegar a ustedes a la conclusión. No, ya sea de este o de este, tengo que sacar yo cuánto es ese volumen del objeto. Entonces, digamos, ahí se van a la otra, ¿verdad? Y ustedes plantean esta y aquí llegarían a la cuestión de, pero yo no tengo cuánto pesa el fluido, no me lo dio el ejercicio. Entonces, de nuevo, ahí se preguntan, ¿de dónde puedo sacar el peso? Y después tendrían que caer ustedes en cuestión, lo puedo sacar del primer dato que me dan. Ahí porque yo ya tengo, como les digo, un poco más de experiencia, ya sabía, ¿verdad? Que si empezaba desde la derecha, me iba a encontrar con trabas, pero así puede ser, ¿verdad? Ustedes empiezan planteando acá y van a decir, me hace falta esto. Tiene que haber una forma de que yo lo pueda calcular con los otros datos del ejercicio, ¿ok? Porque me dio bastantes datos. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Solo para lo que les estaba diciendo, así pueden, y una infinidad de ejercicios me puedo imaginar yo ahorita, por ejemplo, que me digan si en un fluido X, no sé, cualquier fluido, y me dan cuánto es la densidad del fluido, 50% del objeto está sumergido, ¿ok? Y a mí me dicen cuánto es el volumen del objeto. No necesariamente me lo tienen que dar, porque recuerden que ustedes volumen lo pueden definir como, vamos a ver, si densidad es igual a masa sobre volumen. Volumen lo pueden escribir como masa sobre densidad, pero pueden reescribir el volumen, ¿verdad? Eso es a lo que me voy. Pero me dicen, si tanto porcentaje del volumen de un objeto está sumergido en tal fluido, y después me pueden preguntar, ok, ¿qué tanto se sumergería ese fluido, perdón, ese objeto en este otro fluido? Ok, entonces obviamente no se va a sumergir lo mismo. ¿Por qué? Porque los fluidos son distintos. Pero sin importar qué es lo que me están preguntando, ustedes parten de aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esa es la forma como ustedes resuelven los ejercicios de flotación. Siempre va a ser un cuerpo está flotando. Si está flotando, entonces está en reposo. Y si está en reposo, ustedes pueden aplicar sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos? Bueno, si no hay consultas, nos vamos a quedar aquí. Gracias, ¿verdad? Esta es la última clase legal, como les repito, eh, la del miércoles, que voy a dar rápidamente la parte de dinámica de fluidos para que por lo menos lo hayan visto alguna vez. No es obligatoria, ¿verdad? O sea, si no desean entrar, no hay ningún problema. Yo voy a estar aquí en la misma hora, voy a avisar en Telegram como si hubiera clase normal, pero no están obligados a venir. Yo sé que el final de periodo vamos a utilizar el tiempo para estudiar las otras clases, porque yo sé que no es la única clase que llevan. Eh, entonces no se sientan obligados a entrar, ¿verdad? Si no pueden o si no quieren tampoco, ¿verdad? No necesariamente tienen que querer. Pero sí, bueno, gracias por estar aquí. Pues más o menos eh, los nombres se me hacen familiares algunos, ¿verdad? Lastimosamente, aproximadamente unos 20 llevamos la clase, pero no todos entramos directo a la clase, ¿verdad? Sino que algunos solo lo miramos por YouTube, algunos podrán verlo solo por YouTube, tal vez por cuestión de laborales o por cualquier otra cuestión. Algunos otros simplemente tal vez, no voy a entrar, sino que mejor voy a ver los videos. Pero gracias por cualquiera de las razones que sea que decidieron venir constantemente a la clase, ¿verdad? Y bueno, mañana después de tipo 9, les voy a enviar una encuesta, ¿verdad? Para que ustedes me digan, ponen su nombre, número de cuenta y día y hora de cuándo quieren hacer, o pueden, mejor dicho, hacer el examen. Y mañana, ok, no hay clase, o sea que mañana pueden hacerlo a cualquier hora que me digan, yo se los puedo reprogramar. Y yo voy a tomar esos datos de la encuesta que les haga, ¿verdad?
Em, bueno, eso muchachos, no sé. Eso va a ser todo por hoy y pues sí, todo por la clase, ¿verdad? Espero que haya sido de agrado para ustedes. No, Eli, gracias, gracias, se lo agradecemos mucho. Creo que yo soy de uno, como yo trabajo igual, soy de uno de los que he entrado no a todas las clases, pero sí me ha ayudado bastante, bastante y se lo agradezco mucho. Buenas noches. Ok. Bueno, buenas noches a todos y entonces ahí después discutimos, o bueno, yo les estaría enviando siempre el cuadro, ¿verdad? Por Telegram y después discutimos a ver si, cuando digo discutimos no es que una discusión así, sino después platicamos acerca de cómo, o sea, cuál es su nota final, si ocupan alguna revisión, si ocupan ver alguna nota, si se les escapó algún examen de prueba de control de lectura y yo siento que haciéndolo les puedo ayudar, ¿verdad? Para aprobar la clase. Yo no tengo ningún problema con eso porque a mí no me interesa si se quedan o no, ¿verdad? O sea, a mí lo que me interesa es que le saquen provecho a la clase, ¿verdad? Que le pongan interés. Entonces, yo preparo el cuadro de notas y luego ahí miramos qué tal estamos, ¿verdad? Las notas de laboratorio todavía no las he visto, ni siquiera nos han mandado correo de la última vez que me metí acerca de cuándo las vamos a poder ver, pero dentro de los próximos días deberían de estar. Y siempre estén pendientes del campus por cualquier cosita que les ponga ahí, ¿verdad? Y bueno, buenas noches muchachos y entonces éxitos mañana. Buenas noches.